Carlos, ¿cómo ves vos cuáles son las posibilidades de estabilizar la economía argentina en el marco del Mercosur, en el marco de China? ¿Cómo se compatibiliza la negociación con el Fondo Monetario con autonomía de decisión? Bueno, un abrazo a todos los compañeros. Yo creo que se viene un periodo muy difícil y que la violencia política es un prólogo. Y esto, digamos, viene de largo, porque a Cristina no la voltearon en gran parte por el Papa Francisco, hay que reconocerlo. Pero el golpe estaba ahí atrás y el golpe sigue estando. Y sobre todo, bueno, sigue estando, pero va a tener esta forma. El golpe va a una alianza de la derecha del peronismo con Cambiemos. Esto está por todos lados, Pichetto, hay muchas cosas, pero va por ahí. Y es importante, muy importante, no solo por las elecciones, sino porque el año 2021, aunque tenemos todas las posibilidades de lo mejor posible, pero va a ser un año muy conflictivo internacionalmente. Y va a ser muy conflictivo internacionalmente por una razón muy simple. Ustedes se acuerdan, la crisis de 2008 venía de un periodo de crecimiento grande. Y sin embargo, ese periodo de crecimiento grande, bueno, no sin embargo, dio lugar a un boom bursátil. Pero ahora hay un boom bursátil otra vez, después de una baja terrorífica bueno, en enero de este año, sí, en enero de 2020, a una suba de la bolsa en Estados Unidos actual. ¿Pero esto qué significa? Es decir, la economía mundial está en crisis y la bolsa todo lo que da. Esto llama un poco la atención. ¿Y por qué? Por una razón, porque el sistema dólar ha logrado que las subas en la riqueza vayan a los activos financieros. Y esto se está viendo en una, a ver, no sé, yo creo que lo tengo acá. Sí, hay una inyección neta en el año de 24.000 billones de dólares. Y estos 24.000 billones de dólares, bueno, ustedes lo están viendo, es decir, una economía que por todos lados está parada, es decir, Estados Unidos está empezando a subir, pero está empezando a subir por esto. No hay al mismo tiempo y con la misma intensidad un despertar en los salarios ni en el empleo tan grande, están mejorando, pero no en la medida en que lo están haciendo los activos financieros. Y esto es porque la economía se sostiene cada vez más con la ayuda fiscal, es decir, el sistema dólar, la emisión. Pero esto prepara una suba en la tasa de interés. Y si hay una suba en la tasa de interés,
las condiciones para nosotros se van a volver peores. Pero esto a lo largo de 2021, me parece que ese tendría que ser un poco el centro de ver cómo resolvemos. Y un poco la manera o gran parte de la ayuda que podamos tener va a provenir de lo que pasa en Brasil. Porque una cosa muy diferente es que pueda haber una política más o menos común del Mercosur a que la Argentina se encuentre aislada frente a este tema. Porque si la Argentina se encuentra aislada frente a un empeoramiento de la crisis mundial, va a ser mucho más difícil. Yo creo que este es el problema central. Sin embargo, nosotros tenemos esto que arreglarlo, sabiendo que nuestra forma de arreglarlo, digamos, es vendiendo a China en gran medida y la ayuda que nos puede hacer China con las obras de infraestructura, que es lo que está pasando. Yo quiero señalar varias cosas con respecto a China. Primeramente, desde 2020, China ya es igual a Estados Unidos en Producto Bruto por paridad adquisitiva. En 2028 va a tener igualdad del Producto Bruto por las medidas comunes. Pero la igualdad donde se puede, digamos, la igualdad en Producto Bruto per cápita, yo no sé, pero antes de entre 2040 y 2050 va a pasar. Es decir, hay un largo plazo, un largo periodo, en que China misma va a convocar a una especie de globalización como la existente, un poco más, a ver, ¿cómo podría decir? Vamos a ver. Ahora voy a volver sobre esto. Hay una globalización desde el fin de la Guerra Mundial, que es la globalización tipo dólar. La globalización tipo dólar es la globalización con dominio. El dominio del dólar y el dominio de Estados Unidos. La globalización que se perfila es la globalización ruta de la seda, que es una globalización tipo integración, no porque China sea buena, sino porque no, en el único escenario en el que puede desenvolverse es en un escenario en el que todos pasen a la industrialización y por ese lado se integre la economía mundial, porque hoy esta economía mundial está integrada desigualmente, en el sentido de que el retraso fundamental ha sido con la industria. Y yo sigo poniendo el punto en esto, porque acá el que siempre trató de romper con esta limitación es el peronismo. Y es la limitación que hay que seguir rompiendo. Bueno, para que esto sea posible, creo que se nos va a presentar, para sintetizar, un horizonte posible, pero difícil. Difícil si este desbarajuste internacional provocado por el sistema dólar que está promoviendo la valorización ficticia de los activos financieros, termina en una enorme burbuja, porque en ese caso
el dólar va a emitir, y bueno, se desbalanceará de alguna manera, pero ahí nosotros, ¿qué vamos a hacer? No sé si está claro, pero lo que yo quiero decir es, tenemos un buen horizonte, empezamos un ciclo de alza, pero ojo, porque esta crisis no es casual, la suba de los activos financieros, va a reventar en algún momento. Si hay un reventón del tipo 2008, ahora va a ser mucho más grande y además va a influir sobre nosotros y va a influir peor si estamos aislados. Lógicamente, si en Brasil cambian las cosas, esto va a ir siendo distinto. La otra cosa que queda es que yo creo que, digamos, que China va a crecer, está previsto a un promedio de 6%. Estados Unidos va a hacer un esfuerzo por crecer mucho a costa de emisión otra vez. Y esta costa de emisión, de una manera de bombear los activos financieros. Y bombear los activos financieros viene atrás también de un problema que podemos llegar a tener, que es el bombeo ficticio de las monedas Bitcoin y todo eso. Ojo con lo que quiere hacer Misiones, que está pensando en una moneda basada también en los activos virtuales, que para nosotros puede llegar a ser peligroso. Bueno, estas son más o menos las cosas fundamentales de lo que yo quería decir. Me parece que nosotros, como la capitana, efectivamente tenemos que salir a pelear con todo, porque pienso, vuelvo a insistir, que este año 2021 políticamente va a ser duro y tenemos muchas muestras de eso todos los días. Así que si quieren hacer algún problema, alguna pregunta en específico, acá estoy. Yo hablar después de Carlos es un atrevimiento, pero a ver, yo comparto casi todo lo que dijo, excepto una cuestión, que es la llegada de Biden o de Yellen como secretaria de Tesoro, que es, efectivamente, durante el 2020, la política dominante fue la política monetaria de la Fed. La base monetaria de Estados Unidos aumentó durante el 2020 un 53%. Un 53%. Dólares para todos y todas. Y efectivamente la política de la Fed fue comprar acciones, rescatar acciones de empresas predominantemente tecnológicas para que no se depreciaran por la crisis. Entonces teníamos la diferencia en que el Nasdaq o el Dow Jones subían y había 39 millones de personas pidiendo subsidio de desempleo. Es decir, hubo un divorcio en el 2020 como nunca se vio entre la economía real y los índices bursátiles. Esto es así, pero fue la política monetaria, fue la Reserva Federal. Lo que aparece ahora es el Tesoro de los Estados Unidos. Sí. El programa que le aprueban de 1.9 billones de dólares va a ir como política fiscal. Sale la política monetaria y entra la política fiscal. Y la política fiscal es ampliar los cheques de subsidios directo a los ciudadanos y financiamiento de municipios y estados subnacionales para obra pública, es decir, bien keynesiano. Y si sale la política monetaria,
Y aparece otra cosa que yo comparto con lo que dice Carlos, que esto ha provocado la suba del riesgo país, que la tasa de largo de los bonos del Tesoro comenzó a aumentar. Es decir, el bono a 10 años pasó del 1.1 a 1.57 en escasos 60 días. Eso impacta muy negativamente sobre la Argentina. Pero aparentemente la primera acción de Biden es recuperación de la demanda interna, acompañado de un programa de vacunación agresivo, masivo. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos está previendo crecer el 6,5% el año 2021. Es una cifra enorme para lo que es una economía que es la cuarta parte de la demanda global. ¿Cómo va a impactar eso? Bueno, ahí hay luces y sombras. El escenario de Estados Unidos, de acuerdo con China, que dio ese periodo muy bueno para Sudamérica los primeros 15 años de este siglo, que Estados Unidos le vendía a China, China le vendía a Estados Unidos, el comercio internacional crecía, el déficit de la balanza comercial norteamericana, los chinos aceptaban los dólares, aceptaban los bonos del tesoro, eso derivaba en que los chinos consumieran más, levantaba el precio de los alimentos, nosotros teníamos un enorme holgura del sector externo, ese triángulo de Estados Unidos, China, Sudamérica, que Estados Unidos trató de romper con el ALCE, que se le dijo que no en el 2005, eso no va a ser igual. Este crecimiento de Estados Unidos no va a ser igual. Va a ser contra China. No va a imbricarse. Y ahí es el peligro de Argentina aislada, porque nos falta el socio mayor. Nosotros vivimos ese momento de la mano de un hermano más grande. Mario se ríe y era un hermano más grande con el cual nos ampliaba rápidamente el intercambio, 43.000 millones de dólares de intercambio. Bueno, a lo mejor vuelve con Lula, no lo sabemos, yo no tengo tan claro. Pero hay que mirar el crecimiento que puede presentar Estados Unidos, cómo eso impacta en este multilateralismo de la Unión Europea, la recomposición de un bloque británico con el Commonwealth, Inglaterra saliendo del Brexit, India, Rusia, y Argentina todavía la política exterior no ha mostrado señales de una dirección. Sabemos que los chinos nos financian una parte importante de la reserva, los rusos nos han dado vacunas en un momento difícil, pero y todo eso no termina de anclarse en ninguna parte. Y por el otro, hay que ver cómo este proceso que se ha iniciado en Estados Unidos, que evidentemente necesitan recuperar más o menos socialmente su economía, porque si no, Biden pierde toda legitimación. Es una invitación a los 74 millones de votos de Trump que se amalgamen y armen un esquema poderosísimo, entonces tiene que romperlo con la política fiscal. ¿Cómo eso termina impactando? Porque que Estados Unidos crezca 6,5 puntos no es un tema menor en cuanto a la demanda agregada global. Y si no lo has imbricado con China, entonces ¿qué? Porque Estados Unidos ahora se va a apoyar mayor ciencia y tecnología, el autoabastecimiento energético y siempre su poder militar. Entonces es un escenario difícil porque Argentina, y ratifico lo que dice Carlos, está aislada, todavía no tenemos un anclaje. Y la primera década y media del siglo la agarramos con Brasil de la mano y también con Venezuela. No lo neguemos, porque también el eje Caracas, Brasilia, Buenos Aires jugó un rol. Y eso provocó la UNASUR, y la UNASUR sostuvo a Correa y sostuvo a Evo en sus agresiones. Digo, fue muy importante todo el proceso. Además fue importante en términos de intercambio, expansión del comercio. 150.000 millones de dólares transaba Sudamérica hacia el 2010. Entonces esto no está hoy. Y por el otro, lo que uno ve es una oposición que no puede ganar por los votos y que se ha vuelto agresiva, una presión sobre los precios de los alimentos, estamos teniendo 3,5 promedio de inflación, lo cual no es poco, donde el gobierno no atina todavía, ha aprobado esto de los costos, qué sé yo, ahí hemos sido críticos, hemos hablado en el grupo
de estas cosas, yo lo he publicado, Horacio también. Ahora, yo insisto con el mensaje optimista del arranque. La idea es que si esto se mantiene más o menos, en octubre se gana como están las cosas hoy. Entonces, a partir de ahí, con una nueva mayoría parlamentaria, que veremos cómo eso se distribuye en la coalición, que sería tarea de otro Zoom, bueno, ahí veremos estas definiciones que habla Mario, las que habla Carlos. Ahora, también es cierto que hay que ver los tiempos y el tránsito que queremos llegar a octubre, qué mundo tenemos en octubre, qué continente tenemos en octubre. Porque, como decía Garrincha, los ingleses también juegan cuando el DT de Brasil decía, ustedes te hacen esto, lo otro, y sí, jefe, pero los ingleses también juegan, le dijo Garrincha. Quiero decir, del otro lado también juegan. Estamos en un tránsito, estamos en el forcejeo. El gobierno ha elegido un camino en el cual focaliza sus conflictos y evita otros. Evidentemente contra el poder económico, lo hemos discutido, por qué no estatizó Vicentín, la hidrovía, el proceso de control. Bueno, pareciera ser que el gobierno no quiere recuperar los ingresos populares, vacunar, poner obra pública, y lo va legitimando, y pareciera ser que el favor del pueblo no está tan equivocado en lo que está haciendo. Está tan claro que si nos metemos en un conflicto a sangre y fuego contra los sectores agropecuarios se gana y ganamos las elecciones. Pareciera ser que ganamos las elecciones y empezamos a discutir muchas cosas que dice Carlos. Ahora, hay que llegar hasta octubre en este escenario. Y esa es una discusión no menor. Yo cierro acá, Hugo. Yo creo que Carlos fue claro, yo comparto todo. Lo que quería establecer esta diferencia entre política monetaria del año pasado y lo que va a ser la política fiscal de este año, que a lo mejor pasa, a lo mejor no pasa, pero es cierto que el gobierno demócrata de algún modo tiene que legitimarse y romper la mayoría, o la base social que construyó Trump, porque esa base social existe. Y paradójicamente son los más desposeídos.